En este abrir del libro de Josué encontramos de las mayores transiciones en la cual en la historia de la Biblia y en la historia del pueblo de Dios, Israel ha enfrentado. Y es importante también saber el contexto en el cual viene. Entonces vamos a pasar un breve tiempo viendo el contexto que nos lleva hasta el texto de nuestro día por dos razones. Primeramente, es sumamente importante siempre al ver un texto saber cuál es su contexto para poder entenderlo correctamente. Y en segundo, vamos a ver la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel. Y que en medio de todas las situaciones, circunstancias en las cuales ellos se están enfrentando, Dios siempre ha permanecido fiel. Y la confianza del pueblo de Dios siempre es puesta en Dios. Vemos que en Génesis capítulo 12, que Dios hace un pacto con Abraham. Este pacto en el cual Él da es transmitido a Isaac, a Jacob y a sus hijos, a los 12 hijos de Jacob que en sí vienen siendo Israel. El pacto que Dios hizo con él y con sus descendientes era una tierra en la cual Él le prometió. Una nación, una bendición que se extendería tanto a sus descendientes como a todas las naciones. Y ahí ese pacto que Dios hace con Abraham nos pinta un gran futuro en Israel. Pero a la misma vez, al leer Génesis, vemos que eso no se cumple con Abraham. Entonces quedamos en ese suspenso. ¿Cumplirá Dios su promesa? ¿Cumplirá Dios el pacto que Él hizo con Abraham? Y en la época de Jacob o de Israel, que se le cambia su nombre, y sus hijos, la familia se mudó a Egipto. No sé si se acuerdan la historia de José cuando él era segundo al faraón y por Dios en su soberanía guarda a Israel y a sus hijos por medio de José, y fue en ese momento que entran en la tierra de Egipto. Pero llegaron como huéspedes, llegaron migrando a Egipto, pero después de poco tiempo se convirtieron en esclavos de Egipto. Y ahora, después de eso, aproximadamente 400 años pasan en la cual Israel son esclavos en Egipto. Y Dios, en su gran amor y gran misericordia hacia su pueblo, decide liberar al pueblo de Egipto levantando a un hombre llamado Moisés. Y guiado por Moisés, el pueblo de Dios salió milagrosamente de Egipto, y ahora llegan al monte Sinaí, donde Israel recibe otro pacto de Dios. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 19 hasta el capítulo 34, donde Dios promete convertir a Israel en un reino santo de sacerdotes que difundiría su bendición y su gloria a todas las naciones. Y ahora vemos la conexión de lo que fue prometido en un pacto a Abraham, que no lo pudo ver, no lo pudo recibir, nos apunta hacia adelante. Y ahora vemos otro pacto que se hace con Moisés, de grandes bendiciones. Dios instruyó a Israel a obedecer las leyes en las cuales Él les dio por medio de Moisés. También promete que si obedecen estas leyes, serán bendecidos. Y a la misma vez, si desobedecen las leyes del Señor, no serán bendecidos. Y la lealtad de Israel a su Señor, a Jehová, se refleja por medio de su estilo de vida. Se refleja en su obediencia, se refleja a que ellos guarden los mandamientos de Jehová. De la misma manera se refleja en que ellos celebran, externamente celebran, se recuerdan la Pascua en la cual Dios milagrosamente salva al primogénito. También observan el día sabático, que es un descanso, una reflexión de su dependencia de Jehová. Una vez más, para que todas las naciones alrededor pudiesen ver a Israel y saber, tienen un Dios, sirven a un Dios verdadero. La liberación de Israel a Egipto se convierte en un acto central de la redención en el Antiguo Testamento. Y una vez más, se instituye y tienen que celebrar
la Pascua, los panes sin levadura, el tabernáculo se instituye. Todo esto para recordar tanto a Israel como al mundo alrededor que tienen un Dios que salva y un Dios que libera. Pero ellos conocían el pacto que Dios había hecho con Abraham y todavía está en suspenso eso. Dios cumplirá su palabra, Dios cumplirá su pacto. Ellos podían ver la fidelidad en que Dios levantó a Moisés y los sacó de la esclavitud y saben que ellos van destino a la tierra prometida, pero aún la promesa no se ha cumplido. Y aún aquí el pueblo de Dios tiene que seguir confiando en Él. El pacto que Dios hace con Israel en Sinaí incluye su ley, incluye un sistema de sacrificios y también otra vez la bendición o la maldición que vendrá sobre el pueblo si obedecen o si desobedecen a Dios. El pueblo de Dios tuvo una oportunidad de entrar a la tierra de Canaán, a esta tierra prometida, pero debido a su incredulidad y su rebelión, Dios hizo que vagaran en el desierto por 38 años. Por consecuencia de su falta de fe, no podían recibir la promesa que Dios había dado a Abraham. Y Él decidió que hasta esa generación incrédula y rebelde no fallecieran. Hasta ese momento el pueblo no podía entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, la tierra de Canaán fue un lugar real que Dios había dado. Esta tierra prometida que fue un pacto que Dios hizo con Abraham y también le recuerda una y otra vez a Moisés de ese pacto. Pero Canaán era un símbolo mucho mejor de un estado de la condición del alma que se encuentra en el hombre cuando cree y pone su fe y confianza en el único Dios verdadero y ahí recibe descanso. Y ahí es donde recibe paz con Dios. Y vamos a ver que Dios no permite a Moisés que sea el instrumento, que sea el siervo que lleve al pueblo de Dios a la tierra prometida. Pero vamos a ver que aún aquí Dios sigue cumpliendo su palabra. Lo que ellos tanto anhelaban, lo que ellos tanto esperaban, lo que ellos tanto anticipaban, lo que Dios les estaba enseñando al pueblo de Dios era que confiaran en Él. No que confiaran en una persona, sino que confiaran en Él. Entonces vemos aquí al final de Deuteronomio que fallece Moisés. Una vez más el pueblo sabe el pacto que Dios hizo con Abraham, sabe de la promesa que ellos van a entrar a una tierra prometida, pero no fue con el siervo Abraham y tampoco fue con Moisés. Pero ahora vemos y entremos a nuestro texto de esta transición en la cual el pueblo de Israel se encuentra. El verso 1 dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Vamos a ver a través de los versos 1 al 9 cómo Dios anima, cómo Dios alienta a su pueblo. Y lo vamos a ver de 4 maneras. Primeramente, nuestra confianza está en Dios porque la obra de Dios continuará. Los versos de 1 al 2 nos muestran que la obra de Dios continuará. De los versos 2 al 4 vemos que Dios es fiel a su promesa. En el verso 5 vemos que Dios estará con nosotros. Y de los versos 6 al 9, que la palabra de Dios es lo que nos sostendrá. Entonces, en la transición en la cual nosotros nos encontramos, o aún que nos encontraríamos, porque la vida siempre es llena de ello, sabemos que la obra de Dios continuará, Dios es fiel a su promesa, Él estará con nosotros y que su palabra nos sostendrá. Vemos primeramente que la obra de Dios continuará. Esto es lo que leímos en los versos, o lo que vemos en los versos 1 al 2. Que así abre el libro de Josué, dejándonos saber que Moisés se murió. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. Una vez más vemos
que el pueblo de Dios tuvo un gran líder. El pueblo de Israel tuvo un gran líder que Dios lo usó para sacarlos de la esclavitud, que ellos pudieron ver los milagros, las señas, las maravillas que Dios mostró por medio de él. Ellos podían ver el cuidado de Dios hacia con ellos por medio de Moisés. Pero qué gran título recibe Moisés, que se le describe como un siervo del Señor. Moisés hizo grandes cosas en la historia de Israel. Pero aquí las Escrituras nos informan que sobre todo, uno de los mayores títulos que él pudiese recibir es Moisés, siervo de Dios. Pero aquí también nosotros aprendemos de que ningún siervo de Dios es indispensable. Cada uno es un instrumento en la mano del maestro y es usado conforme a la santa voluntad de Dios. Pero su obra continuará. El pueblo de Dios sabe que Moisés falleció. Seguramente entre ellos van a decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo vamos a entrar? ¿Ahora qué va a pasar? De igual manera ellos sabían el gran peligro que iban a enfrentar a entrar a la tierra de Canaán. Ellos sabían los grandes problemas que iban a surgir, la dificultad y aún la imposibilidad de lo que era entrar a la tierra prometida. Pero aquí el pueblo de Dios es enseñado que Dios en su soberanía usa siervos suyos, pero a la misma vez su obra continuará. Y aunque casi nunca me gusta brincar muy pronto a contextualizar a nosotros el texto, pero vale la pena decir que ahora, en la transición en la cual nosotros estamos enfrentados, en una transición pastoral, vale la pena decir que nosotros fuimos recipientes de un gran siervo de Dios. Que nuestro pastor fue un siervo de Dios. Que su vida, su ministerio fue perfecta, claro que no, pero tampoco la de Moisés. Pero lo que sí se puede decir confiadamente es que él era un siervo de Dios. Un siervo de Dios es alguien que su mayor objetivo, que su vida es caracterizada de obediencia y servicio al Señor. Seguramente nosotros tuvimos la gran bendición de tener un siervo de Dios. Pero el consuelo que nosotros tenemos es que Dios siempre usa instrumentos en sus manos. Pero la obra de Dios continúa. Dios siempre levanta más obreros para que su obra, para que su voluntad se pueda hacer. Y nosotros descansamos en eso. Si Dios pudo levantar a otro siervo como Josué, Dios seguramente lo va a hacer con nosotros. Dios levanta a Moisés, es lo que lo vemos en el primer verso, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Josué no es un joven cuando recibe este llamado al Señor a llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Se aproxima, los comentaristas dicen que él es un hombre de edad de 80 años a 85 años. Pero durante todo este tiempo, Dios ha estado preparando a Josué para este momento. Dios ha estado preparando a Josué para este momento de ser el líder, de ser el instrumento de Dios que va a llevar a su pueblo hacia la tierra prometida. Pero ¿qué podemos aprender de este siervo de Dios, Josué? Aprendemos que Josué creció y nació en el pueblo de Israel, y como él tenía 80 años, nosotros podemos deducir que él fue uno de los que fue salvado en la Pascua cuando Israel estaba en Egipto. De los primogénitos, ahí estaba Josué, que vio y seguramente se le contó y seguramente celebraron una y otra vez esa gran obra de salvación de Dios. Pero él estaba ahí, él creció en ese ambiente y también experimentó el éxodo, experimentó cómo Dios usó a Moisés a liberar a su pueblo de esclavitud. De ahí nació, ahí estaba creciendo en ese ambiente.
Pero la primera vez que oficialmente vemos mencionado a Josué es en Éxodo 17. Y vemos que Josué es un general del ejército que derrota a Amalek. En Éxodo 17, ahí fue la batalla en que vemos que Moisés tenía en alto sus manos, y cuando él tenía en alto sus manos, Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba sus manos o caían, fue cuando Israel perdía la batalla. Y ahí vemos donde Aarón y Hur levantan las manos y ayudan a Moisés y alzan las manos. Pero interesantemente, Josué fue el general que ganó esa batalla. Pero ¿qué fue lo que él aprendió? Que no fue por él que Israel ganó, sino que el poder de Dios. Y aún ahí, Dios lo estaba preparando a ver que se trataba de él, de Dios, y no meramente de un general. También vemos en Éxodo 24, que Josué es llamado un servidor o un ayudante. En Éxodo 24:13, era el asistente oficial de Moisés. En otras palabras, él siempre estaba con Moisés, sirviéndole, ayudándole. Cuando Moisés se subía al monte, él iba con él. No podía hablar con Dios de la manera que Moisés podía hacerlo, pero él estaba ahí. Este gran guerrero aprendió la humildad. Este gran guerrero aprendió cómo ser un siervo. Eso es sumamente importante. Él aprendió a someterse. Él aprendió a obedecer al siervo de Dios, porque al someter, al obedecer a las palabras de Moisés, él estaba sirviendo, obedeciendo y sometiéndose a Dios. Aquí aprendió a ser un gran guerrero que confiaba en Dios, un siervo humilde, sometido a Dios. Y también en Éxodo 33, cuando Moisés levantó el tabernáculo de reunión donde Moisés estaba hablando con Dios, Josué se quedaba afuera de la tienda guardándolo y adorando a Dios. Aprendió a ser un adorador de Dios verdadero. Quería estar en la presencia de Dios, anhelaba estar en la presencia de Dios. En Números 11, Josué se enteró que 2 hombres estaban profetizando al pueblo de Israel. Y celoso y preocupado le fue a decir a Moisés que parara, que les dijera que pararan. Pero Moisés le responde: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Y aquí Josué aprendió que no se trata de la gloria del siervo, sino que se trata de la gloria de Dios. Dios estaba preparando durante todos estos años a Josué. Pasé tanto tiempo en este contexto para que nosotros pudiésemos entender que en cada momento, y aún en la transición en la cual el pueblo de Israel se encontraba, cuando no sabían lo que iba a pasar, Dios siempre estaba obrando. Nuestra confianza es que la obra de Dios siempre continuará, porque es suya. Esta obra no era meramente de Abraham, no era meramente de Josué, ni era meramente de Moisés, sino que es de Dios. Por lo tanto, siempre continuará. Dios estaba preparando a Josué ser este gran líder que era digno de seguir. Y una vez más, porque dependía en el poder del Señor. Porque sabía cómo ser un siervo. Sabía cómo someterse, porque escuchaba la voz del Señor, anhelaba estar en la presencia de Dios, anhelaba alabar al Señor por quien Él era. Y a la misma vez aprendió que no se trataba de Él, sino que la gloria de Dios. En el verso 2 vemos: mi siervo Moisés, que Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto, y ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. La confianza en la transición que tenemos es que la obra de Dios continuará, pero a la misma vez vemos que Dios es fiel a su promesa. Segundo punto que vemos en los versos 2 al 4 es que Dios es fiel a su promesa. El tiempo ha llegado. Es
hora de parar de dejar de vagar en el desierto y tomar por posesión la tierra que se les fue prometida. Dios le dice a Josué: ahora levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. El comentarista Matthew Henry dice: en este lugar y en ese momento el Jordán estaba desbordando. Josué no tenía un puente, no tenía un barco, pero aún así debía creer en el Señor después de que él recibió la orden de cruzar. Josué y todo Israel sabían pues la gran dificultad y aún para muchos la imposibilidad de poder cruzar el Jordán. Viendo que las aguas estaban desbordando, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Sabiendo que en esa tierra de Canaán había habitantes en la cual ellos tenían que enfrentar. Veían el tamaño de su ejército y veían la grandeza de los habitantes ahí. Pero aún aquí Dios les dice: yo les di esta tierra. Esta tierra fue prometida a Abraham. Fue reiterado por Moisés una y otra vez, le recuerda al pueblo que esa tierra es de ellos, y ahora le dice a Josué que se levante y que vaya, porque es lo que él le va a dar al pueblo. El verso 3 dice: todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como le dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Eufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será territorio de ustedes. Porque otra vez en el verso 2 dice: yo les doy esto. Desde el desierto de Arabia al sur hasta el Líbano del norte, y desde el Eufrates, que es en el este, hasta el gran mar Mediterráneo al oeste. Todo esto era la posesión de Israel. Y sé que muchos falsos maestros usan este texto para recibir prosperidad y que si lo que nosotros pisemos con la planta de nuestros pies será nuestro, y ahí anda la gente pisoteando la yarda del vecino. De eso no se trata. De eso no está hablando Dios a Moisés, sino lo que él le estaba preparando es que Dios mismo le iba a dar esta tierra en la cual él le había prometido a Israel. Era para ellos poseerla, pero también les informa que ellos tienen que hacer algo. Ellos tenían que poner de su parte. Ellos tenían que cruzar los ríos. Ellos tenían que ir a guerra para derrotar. El comentarista Gusick dice: Dios ciertamente podría haber eliminado a todos los habitantes de Canaán y simplemente darle esta tierra a Israel. Pero Él llama a Israel a asociarse con Dios, a unirse con Dios para que su voluntad fuese cumplida. Es interesante que nosotros siempre queremos la tierra prometida, pero nunca queremos poner de nuestra parte. Dios no les promete que va a ser fácil. Dios nunca les promete hacerles todo, pero Él dice, Él les manda a poner de su parte y a unirse con Dios para cumplir la voluntad. Y esto es más para ellos que para Dios. La bendición que el pueblo de Dios recibe al unirse con Dios, a caminar con Dios, a ver la gloria de Dios, es para nosotros. Es la bendición. Entonces, aún en este tiempo de espera, aún cualquier tiempo de espera que usted esté, cambie su oración. No sea: Dios, líbrame, sácame de esto, o que esto se haga ya, que esto que se haga rápido. Eso nunca ha sido el tiempo de Dios. Si no, aquí se les hubiera hecho fácil. Pero la confianza que Él les da al pueblo de Israel es que yo voy a cumplir mi promesa. Dios les dice: yo voy a cumplir mi promesa. Lo que yo le prometí a Abraham, yo lo voy a cumplir. Esta tierra yo se los voy a dar
¿Por qué? No por ustedes, no por su poder, pero porque yo cumplo mi palabra. Porque yo cumplo mis promesas. Nuestra confianza no está en nosotros, nuestra confianza está en que Dios cumple su promesa. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer. Esa es nuestra confianza. No miremos a nuestras circunstancias, no miremos a nuestra habilidad, sino que alcemos la mirada y digamos: Dios, yo no sé lo que va a pasar, pero sé que tú vas a cumplir tu palabra. Yo sé que tú eres fiel a tu promesa, y esperemos en el Señor. Pero aquí siempre es un esperar y andar. Confiar en Dios, pero andar. El confiar en Dios se muestra. Y su confianza en las promesas de Dios se va a mostrar en ellos cruzar ese río Jordán, que se estaba desbordando tan lleno que estaba. Su confianza en la promesa de Dios se iba a ver en de que ellos iban a confiar que Dios les iba a dar la victoria, que Dios le iba a dar la tierra en la cual Él les había prometido. Pero vemos que Josué es el que va enfrente. Vemos que Josué es el que tiene que llevar a este pueblo. Josué, como siervo y asistente de Moisés, él sabía las muchas veces que el pueblo no se sometía. Él veía, él sabía, él fue parte de ver cuando Moisés bajó con la ley, que pronto el pueblo de Dios fue a adorar a otros dioses. Vio las muchas veces que el pueblo no estaba contento con lo que Dios les había proveído y se quejaban. Y él también vio que por causa de la rebelión, el mismo Israel, que no podían entrar a la tierra prometida, tenían que vagar por 40 años. Entonces imagínense esa responsabilidad de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero qué esperanza Dios le da, qué consuelo Dios le da. Porque miren en el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. La esperanza que Josué necesitaba, lo que él tenía que escuchar, fue que Dios iba a estar con él. No hay mayor consuelo que eso, hermanos. Que el Dios infinito, el Dios eterno, como estamos meditando en la escuela dominical, el que es dueño de todo el tiempo, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que todo permite, Él dice: hagan esto, cruzan, vayan, entren, y yo estaré con ustedes. Yo sé que el río se está desbordando, yo sé que los ejércitos, el enemigo es grande, yo sé que ustedes no saben lo que espera, yo sé que aún este pueblo está rebelde, pero le dice a Josué: yo estaré contigo. Y es la misma promesa que usted y yo tenemos. En medio de nuestra espera, en medio de la transición, aún en este país, no sabemos lo que nos espera con este nuevo presidente, pero lo que sí sabemos es que Dios está con el pueblo suyo. Y es lo único que necesitamos. Es lo único que necesitamos para poder enfrentar. Saber que Él está con nosotros. Saber que Él va a caminar con nosotros. Saber que Él estará con nosotros. Es el mismo consuelo que Jesús le da a sus discípulos en Mateo 18. De que yo estaré con ustedes. Es lo único que necesitamos saber. Que la voluntad de Dios, los propósitos de Dios siempre continuarán. Dios es fiel a su promesa, que siempre estará con nosotros. Como nos recuerda Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Si Dios estaba con Josué, ¿quién contra él? Si Dios estaba con su pueblo, ¿quién contra ellos? Y otra vez, la confianza del pueblo de Dios no cae sobre ellos, ni en su habilidad, sino que el hecho de que Dios estará con ellos. No sabemos lo que va a venir. Dios sí lo sabe, pero nosotros no.
Pero descanse que en esta transición Él está con nosotros. ¿Eso es suficiente para usted? ¿Eso es suficiente que en medio de la prueba, de la aflicción, de la enfermedad, de la dificultad, es suficiente que Dios está con usted? Tiene que ser, hermanos. Tiene que ser. Pero qué gran consuelo nosotros tenemos. Pero no solo eso, sino que Dios le consuela a Josué y por consecuencia a su pueblo en que su palabra lo sostendrá. Nosotros descansamos porque sabemos que la palabra de Dios nos sostendrá. Y eso lo vemos en los versos 6 al 9. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, que el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Siempre los tiempos de transición son inseguros. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que va a venir, no sabemos lo que hay que esperar, no sabemos cómo va a reaccionar la gente. Pero aquí vemos que aún este gran guerrero pasó por miedo, tal vez pasó por duda. Por eso era necesario que Dios le animara a Josué 3 veces, diciéndole, sé fuerte y sé valiente. 3 veces le dice, sé fuerte y sé valiente. Y eso porque, una vez más, Él iba a llevar al pueblo de Dios a esta tierra prometida. Él iba a ir al frente en derrotar a los enemigos que estaban en Canaán. Josué era el representante de Dios. Por lo tanto, Dios le dice, sé fuerte y sé valiente. Dios nos dice lo mismo a nosotros en cualquier transición en la cual nosotros nos enfrentemos. Sé fuerte y sé valiente. Matthew Henry dice, en sí, el propósito de los versos 5 al 9 es que Josué debe hacer de la ley de Dios su regla. Él dice, se le encomienda a Josué meditar en ella día y noche para poder tener éxito. Hermanos, el hecho de ser fuerte y valiente no recae sobre nosotros. Aquí Dios no nos dice ni le está diciendo a Josué, busca dentro de ti, saca algo, saca valor dentro de ti y sé fuerte. Eso no es lo que Dios le está diciendo. La fuerza y el valor que Josué necesita viene de Dios. Viene por medio de Él. Entonces, cualquier circunstancia, cualquier transición en la cual se le dificulta a usted, no piense que dentro de sí mismo tiene que sacar algo de valor. O como nos dice el mundo, tú salte de ahí, tú salte de ese pozo. Eso no es el patrón bíblico, ni es lo que Dios nos está diciendo. Y qué bueno, porque no podemos. Y si lo podemos hacer es por un momento. Pero aquí le dice, sé fuerte y valiente. Solamente sé fuerte y valiente. No te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. Pero no lo deja ahí, sino que una y otra vez dice, cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo.
No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. El éxito no viene en nuestro valor, en nuestras fuerzas, en nuestra valentía. Nuestro éxito viene cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, cuando nosotros nos recordamos la ley de Dios, el mandamiento de Dios, y cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. Dios en ningún momento le da un espacio a Josué dar su opinión. Dios en ningún momento dice: lleva al pueblo a la tierra prometida y hazlo como tú pienses que sea mejor. Nunca. Nosotros no tenemos ese derecho. Lo que sí nos manda a hacer es aferrarnos a la palabra de Dios, es arraigar todo lo que nosotros hacemos en la palabra de Dios. El patrón que nosotros seguimos tiene que venir de la palabra de Dios. Y si no viene, no espere éxito. No espere que nos vaya bien. En esta transición en la cual nosotros nos encontramos, si nosotros pensamos que lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia valentía, en nuestro propio conocimiento, de lo que yo pienso que sea mejor, nunca vamos a tener éxito. Téngalo por seguro, porque aquí nos dice: cuídate, Josué, de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo. No te desvíes, ni por un momento, ni a la izquierda, ni a la derecha, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. ¿Meditarás en ella los domingos? ¿Los miércoles? No, día y noche. Hermanos, la mayoría de nuestros errores vienen a no meditar en la palabra de Dios, a no someternos a la palabra de Dios, a desviarnos un poquito de la palabra de Dios. Sí, Dios dice esto, pero esta es una buena idea. Sí, Dios manda esto, decreta esto, pero si me voy un poquito a la izquierda, también lo podemos lograr. Eso no debería caber en nuestra cabeza, el pensar que nosotros le podemos añadir, que nosotros podemos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia, dirigir el pueblo de Dios, mucho menos vivir la vida cristiana. Una vez más, le dice: no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando nosotros decidimos someternos a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, cuando nosotros decidimos que lo que Dios ha dicho es mejor que lo que yo pienso, no va a ser fácil. Y Dios por eso le está preparando a Josué. No va a ser fácil. Por eso le dice: no temas ni te acobardas. Cuando bajó Moisés y vio al pueblo de Israel adorando a un ídolo que ellos hicieron, las Escrituras nos informan que Aarón lo permitió por temor al pueblo. Ya Dios había hablado, decretado, dicho, pero por temor al pueblo se le hizo más fácil a Aarón irse a la izquierda, irse a la derecha. Y no tuvo éxito. Dios no lo bendecirá. Lo único que nos debería preocupar es si la palabra de Dios está en nosotros, si estamos meditando en ella, si estamos haciendo lo que la Biblia manda. Esto es por nuestro bien, hermanos. Es el cuidado de Dios que tiene hacia nosotros. El hecho de que Dios no deja esto en nuestras manos no nos está limitando. Es por nuestro bien.
Deberíamos someternos a ella por nuestro bien. Es el cuidado de Dios que tiene hacia nosotros. No lo vea como que si Dios nos estuviera restringiendo o que estamos perdiendo de algo. Es el cuidado de Dios. Entonces, ¿cómo es que usted está enfrentando las transiciones en su vida? La transición actual. Tanto aquí como el ejemplo de todas las escrituras, no va a ser fácil. Nos va a costar. Van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero la esperanza que nosotros tenemos, qué gloriosa esperanza, es que la obra de Dios continuará. Es que Dios es fiel a su promesa. Es que Dios estará con nosotros. Que la palabra de Dios es lo que nos sostiene. Josué era un representante de Dios con el pueblo. Pero aún la vida de Josué nos apunta a uno mayor, a uno mejor. Literalmente, Josué significa Jehová salvará. Eso significa su nombre. En el griego, el nombre de Josué se traduce a Jesús. Josué nos apuntaba a alguien mayor. La vida, el ministerio, la obediencia, el sometimiento, el valor, la valentía que Josué iba a hacer. El hecho de que Josué iba a llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida era una simple sombra de uno que iba a venir. Entonces, aún aquí, la confianza no está en Josué, está en el que ha de venir. Y gloria a Dios que hay un verdadero y mejor Josué, Jesús. El hecho de que Moisés, quien representaba la ley, que Dios no permitió que él llevara al pueblo de Dios a la tierra prometida, aún para enseñarnos que la ley de Dios no es lo que nos salvará ni lo que nos llevará hacia la promesa. El hecho de que Dios levantó un hombre para llevar al pueblo a Canaán, a la tierra prometida. Todo eso apuntaba al pueblo de que era primeramente Dios. También apuntaba al pueblo de que había uno mayor que ha de venir, Jesús. Jesús, el verdadero Josué que nos libera, que trae libertad, que trae salvación. Jesús, en que aún esta tierra, la tierra prometida, aún la tierra nos apunta a Jesús. Porque en Jesús hay descanso, en Jesús hay paz, en Jesús hay esa promesa. Entonces, aún en la transición, alcemos nuestra mirada al mejor Josué, al Dios que se encarnó, que vivió una vida perfecta, que cumplió la ley de Dios perfectamente, que cumplió la ley de Moisés, que cumplió la voluntad de Dios perfectamente, en la cual usted y yo no podíamos cumplir. Que Él fue a la cruz. Él fue a la cruz a morir una muerte que usted y yo merecíamos morir. Y Él conquistó la muerte, Satanás, la tumba, el pecado, al resucitar en gloria y ahora traer a su pueblo a verdadero descanso, a traer a su pueblo a vida eterna. Esto es solamente una sombra a lo que ha de venir. Gloria a Dios por el verdadero y mejor Josué que encontramos en Jesucristo. No podemos enfrentar nuestras circunstancias, nuestras transiciones aparte de Dios. Entonces, una vez más, ¿cómo está enfrentando esta transición usted, hermano? Pongamos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en el Dios
que cumple sus promesas, que su obra continuará eternamente, en el Dios que promete estar con nosotros y en el Dios que nos da su palabra para que nos sostenga hasta el final. Oremos. Padre nuestro, alabado seas y glorificado seas. Señor, te pedimos perdón si en algún momento nosotros pensamos que podíamos pasar esta transición solos, en nuestras propias fuerzas, nuestra propia valentía, nuestra propia inteligencia. Perdónanos, Dios, cuando no confiamos en ti. Perdónanos, Dios, cuando enaltecimos un hombre y quitamos nuestra mirada de ti. Señor, nosotros no tenemos ningún deseo, ningún anhelo pasar por las transiciones de nuestras vidas solos, sino que queremos someternos a tu palabra. Queremos meditar en tu palabra. Queremos encontrar nuestra fuerza y nuestra valentía para continuar en ti. Oh Señor, ayúdanos. Ayuda aquí a tu iglesia a fijar nuestra mirada en ti, a fijar nuestra mirada en un mejor Josué que trae salvación, que trae descanso, que trae vida eterna. Y aun si hay alguien aquí que no te conoce, que no ha puesto su fe y su confianza en ti, pido que tú, en tu gracia y en tu misericordia, los llames hacia ti, los llames al arrepentimiento y fe y confianza en Jesucristo.